Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y Cuba vuelve a estar en el centro de la geopolítica. Este mismo jueves, el secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado al régimen cubano en la misma línea que mencionó al régimen iraní. Esto durante un encuentro con 66 países para hablar del extremismo de izquierda. Pero además de este tema, ayer fue publicado por CBS un artículo donde se habla de un interés de altos funcionarios del Pentágono, es decir, del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, para hacer planes e incluso invadir la isla. De todo esto vamos a estar hablando con Miguel Cosío, quien nos acompaña amablemente esta tarde. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mario, de nuevo por estar contigo. Miguel, vamos a comenzar escuchando las declaraciones de Marco Rubio de este jueves, que fueron muy fuertes porque vincula tanto al régimen cubano como al régimen iraní, habla de esta alianza entre rojos y verdes y habla de la amenaza del extremismo de izquierda para todo el continente y específicamente para las naciones del oeste. No reconocen nuestras fronteras, de hecho, no creen en el Estado-nación como tal. Se coordinan, se comunican, viajan, entrenan y actúan juntos, compartiendo la misma infraestructura, compartiendo los mismos enemigos y compartiendo la misma misión. Militantes de Antifa y sus camaradas viajan desde toda Europa y hacia las Américas para participar en los ataques de unos y otros, para canalizar propaganda, materiales de entrenamiento e información sobre objetivos a través de canales cifrados, compartidos, moviéndose por redes clandestinas y de casas seguras y financiamiento, y sosteniendo sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que están cada vez más íntimamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando íntimamente vinculada a grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Miguel, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva alrededor de estas declaraciones del secretario Rubio? Bueno, hay varios puntos importantes aquí. Primero, porque se trataba de una reunión ministerial, como tú has dicho, a nivel global. Hay representantes de 66 naciones, fundamentalmente de los países del continente y de los países occidentales, y se toca un tema que ha estado en la palestra y lo han sufrido sobre todo las naciones occidentales yo te diría, en las últimas 2 décadas y media, que es el extremismo radical de izquierda. Incluso el Departamento de Estado publicó hoy lo que se llama un fact sheet, es decir, un documento ejecutivo donde detalla varios de los episodios y los eventos de cómo personajes de la extrema izquierda y grupos y organizaciones de la extrema izquierda radical en Europa, en Estados Unidos y en el continente latinoamericano han actuado contra figuras, actores gubernamentales, instituciones públicas y privadas. Es decir, el margen de actuación es amplio y en muchos sectores, incluso ataques físicos contra actores gubernamentales. Entonces, esta reunión de lo que se trató es básicamente destapar, poner en perspectiva la amenaza que representa el extremismo radical de izquierda, que los datos que ha publicado el Departamento de Estado, sobre todo en 2024 y 2025, lo comparan, por ejemplo, con acciones de la organización terrorista, la Yihad Islámica, por ponerte un ejemplo. Entonces, es un asunto muy, muy delicado. Es una amenaza importantísima, no solo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino a la sociedad occidental. ¿Por qué? Hemos visto episodios aquí mismo. Las protestas no son protestas, digámoslo así, ahí está el caso de Antifa, no son protestas pacíficas, son protestas violentas. Y entonces el secretario de Estado empezó dando lo que es el marco general de lo que representa la amenaza de la extrema izquierda. Y después fue puntualmente a casos conocidos, por supuesto las menciones de Cuba están ahí. Y esto también, eso es la primera parte. La segunda parte es que esto lo que de nuevo trae a la perspectiva es la nueva mirada sobre el nuevo orden global o el orden global que Rusia, Estados Unidos, Rusia
China y los llamados proxy, Irán, por ejemplo, uno de ellos, durante los últimos años hicieron contra los Estados Unidos. Y la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, planteada en diciembre, dada a conocer en diciembre del 2025, lo que ha puesto en perspectiva es los distintos sectores, áreas y actores que representan una amenaza a la seguridad nacional. A mí me llamó muchísimo la atención estas palabras de Rubio. Dice, la vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio. Y esto ocurre, esta declaración de Rubio ocurre apenas unos días después que nos enteráramos que el Departamento de Estado está preparando y muy pronto va a publicar un informe sobre cómo el régimen cubano ha entrenado y ha influenciado a grupos de izquierda radical aquí en los Estados Unidos. Bueno, históricamente, es decir, de los años 60, las Panteras Negras fueron a parar a Cuba. En distintos periodos de la historia del castrismo, de los largos 67 años, la interrelación que ha habido entre el régimen cubano y los actores radicales de la izquierda y del terrorismo, es decir, por ejemplo, los macheteros fueron entrenados en Cuba, los mismos macheteros que asaltaron y pusieron bombas en bancos y hubo muertos. Por ahí está el hijo de una de las víctimas en el caso de aquel famoso bar hace varios años, en 1975, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Es decir, la interrelación, la relación del régimen castrista con la extrema radical, la izquierda radical extrema en los Estados Unidos tiene una larga data, una larga historia. Ahora, lo que ha traído ahora el secretario de Estado y los Estados Unidos con esta investigación es también cómo estos grupos y organizaciones, como por ejemplo Code Pink o People Forum, la que está en Medea Benjamin y en el otro lado está Manolo de los Santos, cómo también funcionan como agentes de influencia. Por eso, la declaración del secretario es muy importante, porque dice la vasta red de inteligencia. Es decir, a Marco no se le olvida, a Marco Rubio, todas las operaciones de inteligencia a lo largo de los años que el castrismo ha desarrollado y la amplia red de influencia ideológica que en este momento, es decir, ahí vemos, por ejemplo, las falsas causas que se le atribuyen a los grupos extremistas de izquierda palestina, por ejemplo, el apoyo en todo el hemisferio occidental desde la invasión rusa a Ucrania para acá, la amplia red de propaganda y incluso muchos de los temas de la política doméstica y la política exterior de los Estados Unidos, vemos actores de esta naturaleza. Ahora mismo tenemos el caso de Irán, por ejemplo, cómo esa actividad desde la influencia de La Habana, desde la propaganda oculta y la propaganda abierta ha funcionado. Así que esa declaración del secretario en la intervención en esta reunión ministerial ha sido clave porque ha puesto y le ha dicho a las 66 representantes de naciones que estaban ahí una verdad que lleva muchos años o manipulada o tapada o en algunos casos ignorada. Hay otra frase del secretario Rubio que me gustaría compartir con toda la audiencia y es cuando él habla acerca del comunismo, ¿no? Y dice, bueno, nos quieren vender esta ideología como una ideología buena, que en teoría funciona bien o que en teoría se oye bien, pero la realidad es que el comunismo es malvado. Vamos a escuchar. Eso es el izquierdismo radical. Puede adoptar distintos lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental es siempre el mismo, siempre el mismo. Es un resentimiento venenoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Una necesidad abrumadora de derribar lo que hombres superiores han construido, de destruir lo que es bello y correcto en nombre de personas que solo están llenas de falsedad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y del terror buscan una vez más imponer su fealdad entre nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de eso está impulsado por el idealismo. No es utópico, de hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escuchan sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso, en realidad, no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, nivelado hasta borrar toda excepción.
drenado de todo lo bueno y noble del alma humana. El mundo que imagina, un mundo sin coraje, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las cuales luchar, un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima del resto para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que imagina el comunismo es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, los grandes logros de nuestra civilización son una humillación insoportable, un recordatorio de lo que ellos no pueden hacer y de lo que no pueden ser. ¿Tu opinión al respecto, Cosío? Bueno, sobre todo, mira, las bases las bases del comunismo, primero como teoría política, desde que Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista, uno de los tantos textos, en 1848 para acá. En ese periodo que hubo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Revolución de Octubre, ya en el siglo XX, lo que vimos es que el ala más radical de ese movimiento anarquista fue transformándose en el movimiento del socialismo y el comunismo. Es decir, si tú ves los textos de Lenin, por supuesto, propagan eso. Si tú ves los textos de los muchos teóricos del marxismo, Antonio Gramsci, si tú ves los textos y los discursos de los principales líderes del nazifascismo y del facho italiano, en el caso de Italia, Benito Mussolini, a quien Fidel Castro copió hasta en sus discursos, y en el caso de la Alemania nazi, Hitler, esa misma ideología de fondo es la que ha estado presente en el discurso del comunismo. Si tú ves, por ejemplo, dos de los principales actores a nivel internacional en la propaganda comunista, uno de ellos Ernesto Che Guevara, en todos sus discursos, incluso en Naciones Unidas, aquel discurso del año, creo que 1964, donde dice que al revolucionario lo impulsa el odio hacia el enemigo y tiene que ser una perfecta máquina de matar. Eso es lo que está en el fondo, en la base del comunismo que hasta ahora se ha practicado. Es decir, nos quisieron vender en algún momento lo del socialismo del siglo XXI, una farsa con Hugo Chávez, que no llegó a nada, y ya vimos lo que ha pasado en los últimos 27 años en el caso de Venezuela. Pero el fondo de esa ideología, de la ideología comunista, es, número uno, violenta. Número dos, y tan importante como lo primero, Mario, es que lo que ha traído a los pueblos es una profunda miseria. Mira el caso nuestro en Cuba. Y tercero, y también no menos importante, el tema de la coerción de las libertades, todas las libertades, o la represión. Interesante esto que mencionas, Miguel, y efectivamente es así. Mira, ayer el régimen cubano se vanagloriaba de que había llegado una donación de toneladas de leche en polvo de Brasil. Y a mí realmente me indigna cuando yo veo estas cosas. Yo, mira, en 1959 Cuba tenía una cabeza de vaca por habitante, 6 millones de cabezas de ganado. Había leche para todas las personas que quisieran tomársela. Y hoy andan de mendigos por el mundo y además no les da vergüenza andar mendigando, porque eso es lo que están haciendo, suplicándole a otros países que los mantengan, pidiendo de rodillas un poquito de leche. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Mira, si tú quieres enseñarle a una persona lo que significa el modelo de fracaso total y cómo se destruye un país, el caso de Cuba es paradigmático. De un país que tenía 6 millones de cabezas de ganado, un país que hoy le tiene que agradecer a Lula de que le mandó unas toneladas de leche en polvo. Y también la pregunta que me hacía, bueno, ¿y el vaso de leche de Raúl Castro para qué siglo? Tremendo. Es trágico, pero a la misma vez uno dice, wow, es la pura expresión de cómo destruyes un país. Es increíble. Estos comunistas lo que tocan son peor que el caballo de Atila. No, y sobre todo, ahora que mencionaste el vaso de leche de Raúl Castro, cuando Fidel Castro cayó en cama el 31 de julio del 2006, y que hubo un interregno hasta febrero del año 2008, que Raúl Castro heredó todos los poderes que había tenido oficiales, vamos a decirlo, institucionales, vamos a decirlo, según la tradición castrista. Raúl Castro fungió como el gobernante de turno. Y recuerdo ese discurso que creo que me parece que fue en Camagüey,
en julio del 2007, donde él dijo dos cosas. Uno, que cada niño debía tener un vaso de leche. Y lo decía por el hecho de que durante todo ese periodo anterior de la Revolución Cubana, la leche había sido normada. Los niños podían tomar leche hasta los 7 años, me parece. Y lo otro cuando dijo, no sé si también lo recuerda, que en ese momento eran más importantes los frijoles que los cañones. Bueno, señor Raúl Castro, señor Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo a quien pretenden heredar como Fidel hizo con Raúl, cosa que no va a ser posible, o Miguel Díaz Canel. ¿Dónde está el vaso de leche casi 20 años después? 19. Se van a cumplir en unos días exactamente 19 años de aquella frase. No ha habido porque la incapacidad, como señalabas tú, del régimen comunista no solo es normal, sino la incapacidad de producir bienes, de producir ganancias. Y ahí es donde la teoría, desde el punto de vista filosófico de Marx, se desmorona, es que el comunismo en la práctica fue incapaz de producir riqueza. Así es. Y por cierto, hay una frase de Stephen Miller hoy en esta reunión que me encantó. Él habla de que estos izquierdistas radicales nunca tienen buena pinta. Y yo, vamos, yo los invito de verdad, cuando ustedes vean una de estas manifestaciones, acérquense. No, ni siquiera se acerquen porque puede que les pase algo. Pero mírenle la pinta. Yo no sé por qué siempre andan todos desarrapados, siempre son... No puede haber ninguno bien peinado, con un trajecito, no, todos parecen homeless siempre. Pero bueno, vamos a otro tema. Salvo el cangrejo. No, pero es que ese no pertenece a la izquierda radical, ese pertenece a los aprovechados radicales. Vamos a otro tema que también ha generado mucho escozor en la dictadura cubana, y es el artículo que ha publicado CBS News. Dice CBS News que altos funcionarios de defensa están analizando opciones militares para Cuba, y dice específicamente que se estaría analizando una intervención llevada a cabo por la 101 División Aerotransportada, la única que tiene la capacidad para hacer esta invasión en Cuba. Inmediatamente después, apenas unos minutos después de publicado esto, bueno, vociferó Carlos Fernández de Cosío, quien tiene a buena parte de su familia aquí en los Estados Unidos y que no es familia de nuestro querido Cosío, o sea, es Fernández de Cosío, no es familia de Miguel Cosío, y vociferó de que CBS News está lanzando tambores de guerra, que cómo es posible que no se pregunten, y trata de censurar a CBS News, que por cierto, muchas veces les ha hecho una prensa favorable. Miguel, tu opinión de todo esto. Bueno, aquí hay varios asuntos. Primero, el fondo del asunto es claro, está más que claro, que cualquier opción militar está sobre la mesa y ha sido considerada. ¿Por qué lo digo? Porque después de la operación de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y de aquella conferencia que tú y yo estuvimos muy atentos esa madrugada y en la mañana siguiente, el presidente Donald Trump habló de Cuba por primera vez. Y lo que ha venido hasta ahora es un grupo de acción, es decir, hay una confrontación entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, que no haya una confrontación cinética todavía de tropas, eso no quiere decir que no pueda no haberla, o sea, puede existir. Y hay que recordar varios episodios. Primero, la visita del general Francis Donovan, el jefe del Comando Sur, a la base naval de Guantánamo, que Cuba eufemísticamente le llama el perímetro. Segundo, la visita también a la base naval de Guantánamo del secretario de guerra Pete Hegseth. Pete Hegseth, cuando llegó a la base naval de Guantánamo, le dijo a las tropas que quería asegurarse que tuvieran todo y que estuvieran listos. Que tuvieran todo estoy hablando de las necesidades de defensa, el armamento, el avituallamiento, etcétera, y la misión de ellos era estar listos. O sea, le está diciendo, yo no sé si esa es una decisión del presidente Trump, pero nuestro papel es estar listos. Cuando Pete Hegseth regresó de la base naval de Guantánamo, fue a la base del Comando Central, que queda en Tampa, y ahí una periodista le preguntó, y le preguntó incisivamente, no como en Cuba, sobre el tema de si estaba sobre la mesa una posible acción militar contra Cuba. Y él dijo, nosotros en el Departamento de Guerra nos pasamos la vida haciendo planes y más planes. Ese es nuestro trabajo. Y lo más importante que dijo, opciones, opciones, opciones. Lo repitió 3 veces. Es decir, él lo que estaba confirmando en aquel momento es que esa opción estaba sobre la mesa. Como dato añadido, te doy un par de ejemplos más. Desde
principios de febrero, creo yo, el Comando Sur comenzó una serie de vuelos de reconocimiento, se llama de recolección de información electrónica, con varios tipos de aeronaves, drones, alrededor un bojeo, digámoslo así, sobre Cuba. Ampliamente penetraban en la parte sur, donde está la base de San Julián, en Pinar del Río, etcétera. Eso no ha cesado, eso es un indicativo importante desde todo punto de vista de estrategia militar. Segundo, el Comando Sur activó lo que se llama el comando autónomo porque puedes desplegar pequeñas aeronaves o en este caso drones que se pueden operar de manera remota desde barcos, desde lo que sea. Y tercero, lo que acaba de decir CBS no solo apunta hacia el lado político de una decisión militar, independientemente de que el presidente Trump haya referido en la opción militar varias veces. Después de Irán pasaremos por Cuba, ahí están nuestros buques, nuestros destructores, etcétera. Sino que cuando se menciona la 101 División Aerotransportada, estamos hablando de una operación posible que la han estudiado, no quiere decir todavía que la lleven a cabo, porque ni CBS ni nosotros ha podido constatar eso, es solamente que está en el papel. La 101 División Aerotransportada, para tus seguidores en Cuba, sobre todo los compañeritos de la seguridad del Estado y de la Dirección de Inteligencia Militar. Estados Unidos tiene dos grandes divisiones para confrontaciones rápidas. Uno, la 82 División Aerotransportada, que es la división que va rápidamente. Es una división de paracaidistas, entra rápidamente al lugar y es a bote pronto. Son acciones rápidas. A diferencia, esa está en Fort Bragg. Esta está en la base de Campbell. La 101 Aerotransportada está en la base de Campbell en Kentucky. Estas dos divisiones fueron creadas al vapor de la Segunda Guerra Mundial, sumamente efectivas. Y la 101 División, ahí tienes el ejemplo de Normandía, en junio de 1944. Y la 101 División Aerotransportada es divisiones de miles de hombres. Es divisiones que básicamente tienen una proyección de largo alcance en una confrontación. Usan varios tipos de helicópteros rápidos, Chinook, por ejemplo, o los HW-60. Entonces, estamos hablando de que Estados Unidos también, si lo que dice CBS, y no creo que CBS se equivoque ni vaya a cometer una pifia de tal naturaleza de soportar periodísticamente lo que le han dicho su fuente, cuando están hablando de la probabilidad de utilizar la 101 División Aerotransportada como una de las opciones, te está diciendo que Estados Unidos puede ver esto en un amplio diapasón, en una isla donde la geografía necesariamente no obedece a un paralelismo con el caso de Irán, por ejemplo, o al caso de Venezuela, ya que en ambos casos durante este año hemos visto acciones militares. Eso, manejar a la 101 División Aerotransportada significa una operación de largo alcance, y eso les debe preocupar mucho a los compañeritos de la seguridad del Estado y de la Dirección de Inteligencia Militar. Porque otra opción, y se ha hablado mucho de ello, tú lo cubriste también, Mario, el caso de Raúl Castro. Sobre la cabeza de Raúl Castro, con 95 años, enfermo y sordo, pende la espada de Damocles de una acusación penal por un crimen del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí. A Maduro lo capturaron por narcotraficante, por traficante de armas y por representar un peligro para la seguridad de los nacional de los Estados Unidos. Raúl Castro buscado por un crimen. Por 4 crímenes, 4 muertes. Entonces, cuando se habla de una posibilidad militar, bien pudiera ser una operación parecida a la de Nicolás Maduro, captura, etc. En el caso de Cuba tendrían que decapitar, aparte de la cúpula, porque no es igual el caso de Cuba al de Venezuela y no es igual el caso de Cuba al del caso de Irán. Así que a lo que voy es, esto que ha publicado CBS es quizás lo más interesante desde el punto de vista militar que yo haya visto por años, quizás desde 1962, cuando la crisis de los misiles, en el caso cubano. La 101 División Aerotransportada no es un juego. Bueno. Son las dos tropas élites. En el caso, fíjate, sí, a quienes usaron en el caso de la captura de Maduro.
no fue a la 101 División. Bueno, el apoyo aéreo fue gigantesco, cientos de aviones. Así que muy interesante, es para frotarse las manos como si estuvieras en una película. Palomitas. Por cierto, Bruno Rodríguez acaba de tuitear diciendo que esto es una guerra psicológica y con esas filtraciones el gobierno de Estados Unidos quiere medir la opinión pública de sus ciudadanos frente a una aventura militar que provocaría un baño de sangre y que carece de justificación creíble. Y entonces dice además que habrá un baño de sangre si deciden invadir Cuba. Esto mismo decía Maduro, y hoy vemos a Diosdado Cabello, $25 millones sobre su cabeza, sonriéndole y dándole la bienvenida a Venezuela a las tropas norteamericanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Bruno Rodríguez? Miguel, se nos acaba... Es interesante, nada más te apunto esto sobre Bruno. Es interesante porque la primera parte de lo que dice Bruno, supongamos que tiene razón en que se trata de una guerra psicológica o de comunicación. Ok. De eso se trata el arte de la guerra. Si el señor no ha leído a Sun Tzu o a Karl Watzlawick, ese es el punto de todo. Es decir, de eso también se trata. Porque, ¿y qué tal si no se fractura ese régimen? Ajá, exactamente. ¿Qué tal si parte de la cúpula militar? Sí. Exactamente, y eso Karl von Clausewitz. Yo le recomendaría que leyera Karl von Clausewitz, bueno, el arte de la guerra. Ahí te vas hasta con recomendación, Bruno Rodríguez. Gracias, Miguel Cosío. Gracias a todos por la sintonía. Por supuesto, aquí en Cuba al Día, en Martí Noticias, seguiremos informando sobre todo esto. Soy Mario Pentón. Excelente tarde.